Hola niños, muy buenos días. Hola papás, muy buenos días. Espero que este fin de semana les haya ido muy bien y se encuentren con muy buena salud. Los saluda la maestra Lisbeth. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes una semana más con estas clases a distancia. Quería agradecerles por todo el esfuerzo que han venido mostrando todas estas semanas y por cumplir con todos sus trabajos y todas sus evidencias. Muchas gracias y espero y esta semana sea igual, con el mismo esfuerzo de siempre. Entonces, esta sesión de hoy, lunes 21 de septiembre, estaremos trabajando con la libreta de español y con la libreta de matemáticas. Así que corre por tu material para que estés en un lugar cómodo y sin distracción. Te pido de favor que pongas mucha atención a la explicación de cada uno de los temas, ya que de eso depende que tú realices tus actividades de manera adecuada. Y si tienes alguna duda, puedes mandarme mensaje y contactarme y yo te explico de manera individual sin ningún problema. Échale muchísimas ganas porque esta situación no es fácil, pero si día a día nos esforzamos por cumplir y por salir adelante, créeme que vamos a lograr salir de esta. Sin más, empezamos con la explicación para cada una de las actividades. Espero tus evidencias con tu nombre, con tu fecha, con las instrucciones y con el tema, y por favor que sea un trabajo limpio. Comenzamos. Iniciamos con tu primera actividad en tu libreta de español con el tema el refrán y sus significados. En la sesión de hoy, tú vas a aprender a identificar qué significado tiene el refrán y en qué situaciones podemos utilizar cada uno de ellos, ya que cada refrán lo podemos utilizar en diferentes situaciones de nuestra vida cotidiana. A lo mejor tú los has escuchado con tus abuelos, con tus papás, etc. O dime tú, ¿has aplicado algún refrán en alguna experiencia que a ti te ha pasado? ¿Qué refrán has utilizado tú? ¿O cuál refrán has escuchado en tu familia, en la calle, en tu casa, con tus amigos? ¿Qué refrán has escuchado? A ver, dime. ¿Ok? Yo te voy a explicar qué significa un refrán, qué significado tienen algunos de estos, en qué momento los podemos utilizar. ¿Sale? Muy bien. Mira, un refrán es un dicho popular o una frase popular. Esta frase popular es corta, son expresiones cortas y nosotros las podemos utilizar en nuestra vida cotidiana o también las podemos utilizar ante cualquier situación o experiencia que a nosotros nos ha pasado, niños. Si a ti te llega a pasar algo chistoso, algo peligroso o algo de felicidad, podemos utilizar un refrán. Hay un refrán para cada situación, créeme que sí. Y también cada uno de los refranes nos dejan una enseñanza. Si tú te fijas, a lo mejor en la tele, en tu casa, algunas veces han escuchado algún refrán y ese refrán, esa frase corta o expresión corta, siempre nos deja una enseñanza. Y cada uno de los refranes tiene un significado especial. Por ejemplo, aquí te puse 3. Fíjate, si tú no lo has escuchado, aquí te veo el primero. De tal palo, tal astilla. ¿En qué situación podemos utilizar este? A ver, dime. De tal palo, tal astilla. ¿En qué situación lo podemos utilizar? Mira, este lo podemos utilizar cuando se refieran que una persona se parece mucho a otra, ya sea en el físico, en actitud, etcétera, pero que se parezca a una persona. Por ejemplo, si tú te pareces mucho a tu papá o a tu mamá, muchas veces te dicen, míralo, de tal palo, tal astilla. Eso quiere decir que tú te pareces mucho a tu papá. O también cuando realizas alguna acción que también algún familiar la hace. Por ejemplo, jugar fútbol, jugar básquetbol o que juegues igual de bien que alguno de tus familiares. Entonces ahí te pueden decir, míralo, de tal palo, tal astilla, salió igualito a su mamá o salió igualito a su papá. ¿Ok? Ahí pueden utilizar el primero. Ahora, el segundo dice, mucho ruido y pocas nueces. El número 2, lo podemos utilizar cuando una persona habla mucho o presume de que va a hacer esto, de que va a hacer aquello, de que ya hizo esto, pero en realidad no ha hecho nada.
¿Ok? Entonces ahí se puede utilizar mucho ruido y pocas nueces, que presume de todo y en verdad no hace nada o no tiene nada. Ahí podemos utilizar este. Y el de abajo, el tercero, que dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Este lo podemos utilizar en alguna situación que no es muy buena, pues. Por ejemplo, lo podemos aplicar en la situación de que es mejor no enterarse de algún problema para no preocuparse. Por eso dice, ojos que no ven, corazón que no sienten. Que mejor no me entero de ese problema para no preocuparme. Así de fácil. En esa situación lo podemos aplicar. Si ustedes se fijan, niños, cada uno de los refranes nos dejan un aprendizaje y una enseñanza y cada uno tiene algún significado. No nomás está ahí porque sí. Ahora, con esta explicación, paso a explicar la actividad número 1. En este apartado, en el punto A, vas a relacionar con colores cada refrán con su significado. Por ejemplo, el primero, del dicho al hecho hay mucho trecho. El 2, al mal tiempo, buena cara. El 3, en boca cerrada no entran moscas. El 4, aquí hay gato encerrado. El 5, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Tienes que buscar el significado de cada uno de los refranes y unirlo con colores distintos. En el B, vas a completar cada uno de los refranes con las palabras que yo te proporcioné ahí, ya sea madrugar, fuerza, tiempo, perro o muerde. El primer refrán dice así, al mal, buena cara. El segundo, perro que ladra, no. El tercero, más vale maña que. El cuarto, no por mucho, amanece más temprano. Y el último, muerto él, se acabó la rabia. Entonces vas a completar estos refranes. Tómate tu tiempo para realizar esta actividad. Una vez terminada, pasamos a la número 2. Muy bien, niños, ¿cómo vamos? Bueno, iniciamos con la actividad número 2. Te vas a ubicar en tu libreta de español. Vamos a continuar con el tema las fábulas. Esto ya lo vimos, pero lo voy a volver a repasar. A ver, ¿ustedes alguna vez han leído alguna fábula? ¿Ok? ¿Qué características tienen las fábulas? Bueno, pues en esta sesión tú vas a aprender a identificar cada uno de los elementos que puede tener la fábula y cómo se estructura alguna de estas. ¿Ok? Te voy a explicar. Las fábulas son parecidas a los refranes, pero también tienen diferencias. Estas fábulas son relatos cortos, pero no son como los refranes. Ok, entonces, las fábulas, sus personajes suelen ser animales, pero también aparecen objetos o personas. Pero la mayoría de las veces, una fábula está estructurada con animales y objetos. También una fábula tiene un narrador. ¿Qué quiere decir un narrador? Que hay alguien que está contando esa historia. Hay una persona que la cuenta y en los refranes no. Es parecida al cuento, pero es más corta. También las fábulas nos dejan una enseñanza. Una fábula te sirve para que tú veas qué nos puede suceder si realizamos esas acciones. Nos están dejando alguna enseñanza ante cualquier situación. También una fábula tiene que estar estructurada mediante un inicio, un desarrollo y un cierre, igual que el cuento. Recuerden que el inicio es cómo empieza la historia. El desarrollo es donde te platican el conflicto o algunos aspectos importantes de la fábula. Y el cierre o el desenlace, que es lo mismo, es el final, en que termina esa historia. Bueno, estas son las características de la fábula. Pero la fábula tiene un elemento muy importante, la moraleja. Pero ustedes díganme, ¿qué es la moraleja? Bueno, la moraleja es la enseñanza que nos va a dejar esa fábula, el mensaje que nos va a mandar esa fábula.
y siempre aparece al final de la historia. Al último, al final, siempre te va a aparecer la moraleja. Repito, la moraleja es el mensaje que nos quiere dar esa fábula, esa historia. Y también la podemos utilizar en alguna experiencia de nuestra vida diaria. Por eso se parecen a los refranes, ya que también la fábula la podemos aplicar ante cualquier situación. Pero recuerden que hay muchas diferencias, se los vuelvo a repetir. Una fábula son relatos cortos que suelen ser de animales, objetos y personas, ¿sale? Ahora, tiene un narrador, quiere decir que alguien nos está contando la historia. Nos deja una enseñanza ante cualquier experiencia. Se estructura con un inicio, con un desarrollo y con un cierre. Quiere decir que tiene que estar estructurada como si fuera un cuento, pero más corto. También nos presenta un aspecto muy importante que es la moraleja. Esta moraleja es el mensaje que nos va a dejar la fábula y siempre aparece al final del texto. Y esta la podemos utilizar en cualquier experiencia de nuestra vida cotidiana, ¿sale? Ahora, una vez explicada la fábula, pasamos a la actividad. En este apartado vas a leer y escribir en tu cuaderno la fábula siguiente y responder. El águila y el caracol. Un águila real iba volando orgullosamente. Cuando fue a pararse en la roca donde tenía su nido, vio allí un pequeño caracol y muy sorprendida dijo: «Pero, ¿tú que andas tan despacio, cómo has podido subir hasta aquí?». Y humildemente le contestó el caracol: «Pues he subido arrastrándome. He tardado mucho, pero como tengo paciencia, no me ha importado esta tardanza y por fin he llegado hasta aquí». La primera pregunta que tú vas a responder es: ¿cuáles son sus personajes? La segunda pregunta es: subraya cuál es la moraleja de la fábula anterior. A. ¿Es mejor llegar despacio a todos los lugares? B. La falta de prudencia nos conduce al peligro. C. El orgullo nos impide ver nuestros defectos. Y D. Para alcanzar nuestras metas debemos ser pacientes. Tómate tu tiempo para realizar esta actividad. Una vez terminada, pasamos a la número 3. Muy bien, niños, pasamos a la actividad número 3 y a la final. Muy bien, échenle muchas ganas, ya casi terminamos. Te vas a ubicar en tu libreta de matemáticas y vamos a trabajar un tema que son las rectas. En esta sesión tú vas a aprender las características de cada una de estas rectas y por qué se le llaman así. Pero antes yo te pregunto a ti, a ver, ¿qué es una recta? ¿Cuántos tipos de rectas tú conoces? A ver, yo te escucho. Ok, fíjate bien, hay que poner mucha atención porque los tipos de rectas son confusos, ya que son muy parecidas, pero tienen diferencias. Ok, empezamos. Fíjate bien. Una recta son líneas infinitas, o sea que no terminan, que pueden ser de manera horizontal, o sea así, vertical, que es así, y oblicuas, que es en forma de diagonal. Entonces, las líneas rectas son infinitas y pueden ser horizontales, verticales y oblicuas. Por eso se le llaman rectas, porque son líneas infinitas, pero tienen que estar en una sola dirección, no tienen que estar curveadas, no, tienen que estar en una sola dirección, ya sea horizontal, vertical y oblicua. Pero hay 3 tipos de rectas. Las primeras que te voy a explicar son las paralelas. Escúchame bien. Bueno, las paralelas son 2 líneas rectas que no se tocan ni se cruzan, ¿ok? No se tocan ni se cruzan. Pueden ser horizontales, verticales y oblicuas. Ahorita te voy a dar un ejemplo, pero primero te voy a explicar el concepto. Entonces, las paralelas no se tocan, no se cruzan. Esa es la característica más importante, que no se van a tocar y no se van a cruzar. Esas son las paralelas, las que no se tocan y no se cruzan. Ahora pasamos a las secantes. Bueno, estas son 2 líneas rectas
que se cruzan y sus ángulos no todos son iguales. Repito, las secantes sí se van a cruzar, pero sus ángulos que se formen no van a ser todos iguales. Pueden ser 2 iguales y 2 iguales, pero los 4 no. Entonces se van a cruzar, pero sus ángulos no todos son iguales. Esas son las características más importantes. Y por último, tenemos las perpendiculares. Las perpendiculares son 2 líneas rectas que también se van a cruzar, pero todos sus ángulos van a ser iguales de 90 grados. Si se fijan, estas 2 se parecen, pero las secantes, sus ángulos no todos son iguales. Y las perpendiculares, sus ángulos son todos iguales. Esa es la diferencia. Las 2 se van a cruzar sus líneas rectas, pero en las secantes, sus ángulos no todos son iguales. Y en las perpendiculares, sus ángulos son iguales todos. Y son de 90 grados. ¿Cómo se le llama el ángulo de 90 grados, niños? Recto, muy bien. En las perpendiculares, todos los ángulos que se formen van a ser de 90 grados. Van a ser ángulos rectos. Todos, los 4 que se vayan a formar. Ok, te repito la explicación. Las paralelas son 2 líneas rectas. No se van a tocar y no se van a cruzar. Las secantes se van a cruzar y sí se tocan, pero sus ángulos no todos son iguales. No todos son iguales. Y las perpendiculares también se van a cruzar, pero los 4 ángulos tienen que ser igualitos y tienen que medir 90 grados los 4 ángulos que se forman. 90 grados. O sea, tienen que ser ángulos rectos. Estas son las perpendiculares. Por eso se llaman rectas, niños, porque son líneas infinitas en una sola dirección, ya sea horizontal, vertical u oblicua. ¿Sale? Te voy a dar ejemplos de cada una de estas rectas. Muy bien, niños, iniciamos con el ejemplo. Dijimos que existían 3 tipos de rectas. Dijimos que las paralelas eran 2 rectas que no se tocaban y no se cruzaban. Fíjense bien, lo primero que voy a hacer yo para trazar una recta es poner mi regla. Y voy a trazar un ejemplo de rectas paralelas. Ahí está. Fíjense bien, estas no se cruzan, no se tocan, pero están en la misma dirección. Este es un ejemplo de rectas paralelas. Otro ejemplo de rectas paralelas, pongo mi regla, trazo la primera y trazo la segunda. Este es otro ejemplo de rectas paralelas, porque no se tocan y no se cruzan, pero van en la misma dirección. Recuerden que las rectas paralelas pueden ser verticales, horizontales u oblicuas. Otro ejemplo de rectas paralelas pueden ser las verticales. Ahí está. Si se fijan, estos 3 ejemplos no se tocan, no se cruzan, pero van en la misma dirección. Son rectas paralelas. ¿Sale? Fíjense bien. Acuérdense que se tiene que hacer con regla. Ahora vamos a las secantes. Recordemos las características. Dijimos que las secantes se cruzaban, pero sus ángulos no todos son iguales. No todos son iguales. Ahora, fíjate bien. Te voy a poner un ejemplo de una recta paralela. Ponemos una. Y como dice que se cruzan, pues yo la voy a cruzar. Ahí está. Si ustedes miden estos ángulos, no todos van a ser iguales. Entonces, por eso, aquí estamos viendo un par de rectas secantes, porque se cruzan, pero sus ángulos no todos son iguales. Voy a poner otro ejemplo de rectas paralelas. Pongo mi regla. Fíjate bien. Ahí está. Si tú te fijas,
estos ángulos no todos son iguales. Fíjate. Entonces, sí cumple con esa condición de que las secantes se van a cruzar, pero sus ángulos no todos van a ser iguales. Esa es la condición, que se crucen, pero sus ángulos no son iguales. Si te fijas, yo primero marco una y después marco la otra. Voy a poner otro ejemplo de rectas secantes. Este puede ser un ejemplo de recta secante. Yo sé que esta es más chiquita, pero se está cruzando. Si se fijan, los ángulos que yo ahí marqué, no todos son iguales. Entonces, esta sí cumplen, esta también y esta también. Que se crucen las líneas, pero sus ángulos no todos son iguales. Ahora paso a realizar ejemplos de rectas perpendiculares. Recordemos que la principal característica de las rectas perpendiculares es que se cruzan, pero sus ángulos, los cuatro, tienen que ser igualitos. Los cuatro son ángulos de 90 grados. Fíjense bien. Este es un ejemplo de una recta perpendicular. Marco la primera y marco la segunda. Si nos fijamos, aquí tenemos un ángulo de 90 grados. Aquí tenemos otro, aquí otro y aquí otro. Entonces, los ángulos de 90 grados son los cuatro. Entonces, esta sí es un ejemplo de rectas perpendiculares. Voy a hacer otro ejemplo. ¿Ok? Marco la primera. Si se fijan, son cruces. Es una cruz. Se preguntarán ustedes, maestra, pero está chueca. No importa que esté chueca esa cruz, siempre y cuando estos ángulos sean rectos. Mientras los ángulos sean rectos, o sea de 90 grados, los cuatro, cumple con la condición de que se cruzan y sus cuatro ángulos son igualitos de 90 grados. No importa que la cruz esté así ladeada o derechita, pero tiene que dar ángulos de 90 grados. Voy a poner otro ejemplo. Empiezo con la primera. A ver, ¿cómo les gusta? Ok, ahí está la primera línea. Vamos por la segunda. Recordemos que tienen que ser ángulos de 90 grados. Ahí está. Aunque yo haya marcado una línea pequeña, no importa, porque los ángulos que se formen son de 90 grados. Ustedes se van a llegar a encontrar líneas con las rectas un poquito más pequeñas de la otra, pero mientras vayan en la misma dirección, todo está perfecto. Si se fijan, en las tres que yo puse aquí, los ángulos son de 90 grados. Vuelvo a repetir las características. Las paralelas son dos líneas rectas que no se tocan y no se cruzan y pueden ser horizontales, verticales u oblicuas. Las secantes son dos líneas rectas que se cruzan, pero sus ángulos no todos son iguales, los ángulos. Y las perpendiculares son dos líneas rectas que se cruzan y sus ángulos, ¿cuánto tienen que medir, niños? Todos sus ángulos tienen que medir 90 grados, tienen que estar rectos, o sea, la L. Recuerden, todos los ángulos tienen que medir 90 grados. Entonces, pasamos a explicar la actividad y por favor, realízalo con regla. En este apartado, vas a dibujar esas líneas en tu cuaderno y vas a escribir el nombre a cada una de ellas, ya sea si son paralelas, secantes o perpendiculares. Recuerda la explicación que te di anteriormente. Tómate tu tiempo para realizar esta actividad.
Muy bien, niños, lo lograron, terminaron la clase. Muy bien, niños, muchas felicidades, llegaron al término de la clase. Espero y todas las explicaciones les hayan servido para realizar la actividad. Si ustedes gustan, pueden ir a la par conmigo para que se les haga más fácil y pueden pausar el video, lo pueden reproducir las veces que ustedes consideren necesarias para poder entender las actividades. Si aún con eso no las llegan a comprender, pueden mandarme mensaje, yo les puedo ayudar de manera individual. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes, échenle muchas ganas. Les mando un fuerte abrazo de parte de la maestra Lisbeth y que tengan un excelente día. Espero sus evidencias. Gracias.